Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de este cursillo de HP50G. Hoy veremos cómo resolver sistemas de ecuaciones con herramientas propias de la calculadora, tanto simbólicas como numéricas, y un programa a mayores que es muy conocido y es muy útil, que se llama Solvesys, para resolver cualquier tipo de sistema de ecuaciones, tanto lineal como no lineal. Para resolver un sistema de ecuaciones tenemos que crear primero un vector con las ecuaciones y luego otro vector con las incógnitas. Esto es en RPN. Si lo queréis hacer en algebraico, básicamente es poner el nombre de comando y entre paréntesis poner el primer vector con las ecuaciones, una coma, y el segundo vector con las incógnitas. Bueno, yo lo voy a hacer en RPN porque para mí es más fácil, pero, pero podéis ver la sintaxis en el siguiente menú. Vamos al System Solve de la tecla 7 y, por ejemplo, el linsolve, que es para resolver sistemas de ecuaciones lineales, le dais a help y ahí os viene la sintaxis para modo algebraico. Como eso ya está ahí, yo lo voy a hacer en RPN. Bien, vamos a resolver pues el sistema que tengo en la foto. Para hacerlo, pues tenemos muchas maneras. Os voy a explicar dos de ellas que yo creo que son bastante rápidas. La primera es: nos vamos al editor de matrices con el cambio blanco y la tecla O, y entre comillas simples en la primera celda metemos la primera ecuación, enter, y entre comillas simples en la segunda celda metemos la siguiente ecuación. Bien, una vez tenemos metidas todas las ecuaciones en fila, en la primera fila, tenemos que asegurarnos de que está pinchado el comando vec para hacer un vector. Le damos enter y ahí se nos crearía el vector con las ecuaciones. Para hacer el vector de incógnitas, pues más de lo mismo. Primera casilla, entre comillas simples, una X, y en la segunda casilla, entre comillas simples, una Y. Enter. En este caso XY porque son las variables del sistema, pero si fuesen otras se pondrían sin mayor problema. Una vez tenemos esto, podemos ejecutar el comando del resolvedor simbólico linsolve. Como es una ecuación lineal, me la resuelve en forma simbólica, digamos. Veis que ahí pues, nos da una serie de cosas. Lo de arriba de todo es una lista con las ecuaciones que le hemos metido y las incógnitas, por lo tanto el tercer nivel de la pila no nos aporta nada. En el segundo tenemos una cosa que pone specific y unos números, que esos son los pivotes que se usa a la hora de resolver el sistema de ecuaciones, que en general tampoco vale para nada. Y en el primer nivel de la pila tenemos la solución. Como es un sistema lineal, pues evidentemente solo hay una solución posible porque son rectas, ¿vale? Solo se van a cortar en un punto, pues tenemos que es x igual a 3 e y igual a menos 2. Bien. Otra manera de introducir esos vectores es la siguiente. Nos vamos al editor de ecuaciones con el cambio naranja en la tecla O y metemos la primera ecuación. Lo mismo con la segunda ecuación. Y ahora creamos una lista vacía. Al crear la lista es con el cambio blanco, con la tecla más, y le damos así enter nada más. Bien, en este caso pues tendríamos dos ecuaciones, le damos a la tecla más dos veces para añadir las dos ecuaciones a la lista. Y ahora convertimos esa lista en un vector con el comando AXL. Y ahí tendríamos ese vector. Bueno, como siempre, podéis elegir cualquiera de las dos maneras. Si a mí me parece más rápida la otra, la de hacerlo con el editor de matrices, pero bueno, ahí tenéis para elegir. Bien, esto es en el caso de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué pasaría si intentamos resolver pues, un sistema de ecuaciones no lineal? Como por ejemplo el segundo que tengo yo aquí. Lo introducimos de la manera que os acabo de explicar. Bien, ya tenemos introducido el sistema
veis que la primera ecuación es no lineal y la segunda también. Por lo tanto, si quisiésemos darle a lim solve, veis que me va a decir que es un sistema no lineal, por lo tanto no lo puedo resolver. Pues le daríamos al solve exactamente igual como si fuese una ecuación de una sola incógnita. Aquí me crea una lista, si le damos eval para romper esa lista, me crea, dándole a la flecha hacia arriba, podemos ver el número de soluciones que hay, son 4, porque son dos por cada incógnita, entonces 4 en total. Y podríamos ir viéndolas si le damos, por ejemplo, a la flecha de abajo. Veis que aquí nos salen las coordenadas, nos salen los valores de cada incógnita, etcétera, etcétera. Esto es una solución simbólica, como podéis ver, en función de radicales y de fracciones, que a veces pues es interesante. Bien, el resolvedor numérico de sistemas de ecuaciones se llama MSLV y la ejecución pues es muy parecida al resolvedor simbólico. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Volver a escribir el sistema de ecuaciones en un vector, luego otro vector para las incógnitas y tendríamos que crear un vector más con dos valores iniciales, pues por ejemplo 1 y -3. Este vector de valores iniciales pues es exactamente análogo a la semilla que metíamos en cualquier método numérico, como hemos visto en vídeos anteriores. Entonces, nada, le damos al menú numérico y seleccionamos el MSLV. Veis que ahí pues hace sus cálculos y llega, aquí arriba lo podéis ver, el primer número es el valor de la primera incógnita, que en este caso es la x, menos 0,2. El segundo número es el valor de la segunda incógnita, menos 4,99. Y el tercer número es digamos, la norma del error o algo de ese estilo, que es, como veis, 1 por 10 a la menos 11, o sea, muy poquito, es casi 0. Bien, damos Enter y ahí tendríamos, le decimos, por ejemplo, que me lo redondea a 3 decimales. Tendríamos menos 0,2 y menos 4,996. Serían los valores que efectivamente cumplen ese sistema de ecuaciones. Si comprobáis la solución simbólica y la convertís en numérico, el valor que tiene que dar tiene que ser muy parecido a este. Bien, este sería el, digamos, resolvedor general para cualquier tipo de sistema de ecuaciones, que puede resolver tanto sistemas no lineales como lineales, pero tenemos el resolvedor numérico específicamente diseñado para ecuaciones lineales, que se llama Solve Linsys. Entramos y esto lo que resuelve es la ecuación a por x igual a b de toda la vida del sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que introducir la matriz. La matriz de incógnita sabéis que es, bueno, pues por filas ir introduciendo en orden los coeficientes de las incógnitas, pues en este caso x igual a 1 y igual a 1 en la primera ecuación, y en la segunda x igual a 1 e igual a menos 2. Ahí tendríamos nuestra matriz. Decir que no vale para parámetros genéricos, porque si quisiésemos introducir un valor a, me va a dar un error de que no es un argumento correcto para esto. Entonces tenemos esta matriz, le damos Enter y tendríamos ahí la matriz A y el vector de términos independientes, pues 2 y 1. Nos ponemos en la casilla de la X y le decimos resolver. Damos OK, le damos eval y ahí tendríamos por orden de aparición los valores de las incógnitas. Es un método numérico, pero en este caso podríamos hacerlo simbólico dándole a la opción XQ, nos crearía una fracción a partir de esos decimales,
que como veis son 5 tercios y 1 tercio. Este método es muy rápido para ecuaciones lineales porque en vez de tener que introducir todas las variables y todas las dependencias y tal, con introducir las matrices y los vectores pues se acaba muchísimo antes. Lo malo, eso que ya digo, no vale para sistemas con parámetros. Este sería, por un lado, las herramientas del HP para resolver sistemas. ¿Qué pasa? Que, bueno, muchas veces este tipo de sistemas, sobre todo los no lineales, suelen tardar mucho tiempo en llegar a una solución. Entonces es muy recomendable el uso del Solvesys porque es bastante rápido y muy fácil de usar. Entramos en el Solvesys y aquí nos sale un menú de ecuaciones que vamos a ir añadiendo cada una de las ecuaciones. Se añaden como si fuese el editor de ecuaciones, exactamente igual. Una por ahí y la otra por ahí. ¿Veis que son dos ecuaciones? Se han aspeado y le damos OK. Las variables, nos detecta automáticamente las variables, no hay que decirle nada y ya se nos pone con un valor por defecto, en este caso es 1. Ese valor, insisto, es exactamente igual que la semilla de cualquier método numérico. Bien, podemos darle info y aquí en info podéis ver que nos dice el número de ecuaciones y de incógnitas. En este caso es un ejemplo pequeñito y sabemos que hay 2 ecuaciones y 2 incógnitas, pero en sistemas mucho más grandes puede venir bien para comprobar que no hayamos metido una ecuación mal, por si no coinciden ecuaciones incógnitas, por ejemplo. Bien. Tenemos la información de tolerancia, por ejemplo la tolerancia de X. Tenemos que es 0,001. Podríamos disminuírsela todavía más, pero bueno, con esta tolerancia yo creo que llega bien. Es cuando tiene que parar el algoritmo iterativo y considerar que lo que ha obtenido es una solución. Siempre que esté por debajo de esa tolerancia va a decir que es una solución. Bien, entonces le decimos solve y veis que se ha quedado ahí, estancado. Le vamos a cancelar y para modificar los valores le damos edit y ponemos un número. Se quedó estancado porque esos valores no llevan a ninguna parte, pero si le damos otros valores veis que detecta el 0 con mucha rapidez y nos daría pues exactamente los mismos valores que nos ha detectado el MSLV del HP. Le podemos decir STK para que esos valores los ponga en la pila. Bien, y poder pues almacenarlos en variables o lo que se tercie. Vale. Esos serían los métodos más habituales. Si tuviésemos pues un sistema de más ecuaciones con más incógnitas, tendríamos que perder un poco más de tiempo, pero sería exactamente igual. Solamente nos queda por ver cuando hay parámetros en ese sistema. Vamos a intentarlo con el resolvedor simbólico. Por supuesto, una tercera forma de introducir o las ecuaciones o las incógnitas es crearse un vector con el cambio blanco y la tecla de multiplicar y poner entre comillas simples una variable, espacio o una ecuación, da igual, un espacio, comillas simples y la otra variable o la otra ecuación. Sería exactamente igual. Bien, tenemos aquí el sistema con ese parámetro y le decimos, bueno, es un sistema lineal, le podemos decir linsolve. Y ahí nos daría la solución en función del parámetro A sin ningún tipo de problema. Bien, y dicho esto, solo me falta comentar que en el Solvesys no hay ninguna manera de resolver ecuaciones con parámetros porque es un método numérico. Aquí tendríamos las ecuaciones con el parámetro A. Le daríamos OK
y me detecta tres posibles variables, la A, la X y la Y. Lo único que podemos hacer es presionar más menos para despinchar la A y que la tome como un número más. Es decir, ahora lo que va a hacer con esta configuración es resolver el sistema para X e Y con A igual a 2. Podríamos resolver varios sistemas con diferentes valores de A y sacar ahí pues algún tipo de relación de recurrencia o de extrapolación. Si dejamos pinchado la A, efectivamente hay un número mayor de incógnitas que de ecuaciones. Entonces si le damos a solve, me va a preguntar, ¿quiere resolver el sistema con un número distinto de incógnitas que de ecuaciones? Le digo que sí, encuentra un 0 y lo que ha hecho ha sido resolverme el sistema en el sentido de mínimos cuadrados. Lo que hace es minimizar la norma, minimizar los residuos de ese sistema. Entonces quedaría así. No es en general lo que la gente busca cuando quiere resolver un sistema con parámetros. También la HP tiene una forma de resolver sistemas en el sentido de mínimos cuadrados que se llama LSQ y su configuración sería idéntica a la que hemos visto de Solve o LinSolve. Nada más, creo que este vídeo ha sido bastante denso, pero espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.